Presidente, señorías, ya tuve ocasión la semana pasada, con motivo de la interpelación a la que da lugar esta moción, de comentar la importancia que para nuestro grupo tienen los centros especiales de empleo en la inserción de las personas con discapacidad. Y nuestra interpelación fue precisamente motivada por la necesidad de llamar la atención del consejero de Empleo, de Economía y Empleo, ante el hecho de que las dificultades que atraviesan estos centros, similares a las de cualquier empresa, es cierto, estaban siendo agravadas por los retrasos acumulados en el pago de las subvenciones públicas que reciben por parte de su consejería. Para nosotros no sirve escudarse en problemas administrativos, no se pueden demorar más los pagos a estos centros a los que, en el mejor de los casos, tan solo se les han abonado las ayudas correspondientes a los meses de enero y febrero. Y eso que, según la información que se nos ha transmitido recientemente, en la mayoría de los casos han justificado ya esas subvenciones hasta el mes de septiembre. Están justificadas, aunque el consejero haya dicho otra cosa, hasta el mes de septiembre. Por lo tanto, no nos sirven estas excusas respecto a estos retrasos. Solo porque sepamos de qué estamos hablando, se adeuda en estos momentos, como mínimo, algo más de 2.560 euros por trabajador. Y esta cifra puede que parezca no muy elevada, pero deberíamos de darnos cuenta de que estamos hablando en los casos de pequeñas y medianas empresas con muchísimos problemas de tesorería y en los que, por ejemplo, a un centro especial de empleo que tenga una plantilla de 10 trabajadores con discapacidad se le adeuden en estos momentos por la Administración Pública asturiana y por su falta de gestión 25.600 euros. A nosotros sí nos parece que es una cantidad importante. De ahí que el primer punto de nuestra moción sea precisamente proceder al abono antes del 31 de diciembre de la totalidad de las subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo correspondientes a los 3 primeros trimestres del año, así como abonar antes del 28 de febrero del 2014 los correspondientes al último trimestre. Y si hacemos esta distinción entre los 3 primeros trimestres y el último, es porque las ayudas correspondientes a este trimestre seguían o estaban sin convocarse cuando presentamos esta moción. Estaban sin convocarse. El jueves pasado, durante la interpelación, le solicitamos al señor consejero que aclarara la fecha en la que se iban a convocar las ayudas correspondientes a este último trimestre. Estábamos preocupados porque volviese a suceder otra vez lo mismo del año pasado, cuando las ayudas del último trimestre no se convocaron hasta abril de ese mismo año. Estábamos preocupados porque la cantidad que se había consignado en los presupuestos, 8 millones de euros, nos parecía que era suficiente para afrontar la totalidad de las subvenciones correspondientes al 2013 y no entendíamos el por qué, por lo tanto, se dilataba esa convocatoria. Pero mire, señor consejero, y además agradezco que usted esté aquí presente. Usted mintió la semana pasada. Leo textualmente el diario de sesiones de esta Cámara de hace una semana, el 21 de noviembre. Cuando yo le pregunté sobre cuál era la razón de ese retraso, porque entendíamos, y así lo habíamos negociado y así lo habíamos pactado en el ámbito de la negociación presupuestaria, que hubiese cantidad suficiente para cubrir la totalidad de las subvenciones del 2013 entero, no por trimestres, la totalidad, usted me dijo que así era. ¿Qué es lo que ocurre con el cuarto trimestre? Leo literalmente el diario de sesiones. Pues el cuarto trimestre está ya fiscalizado el expediente. El próximo miércoles irá al Consejo de Gobierno, se sacará la convocatoria y, por lo tanto, a partir de enero podrán justificar y nosotros daremos la orden de pago con cargo al presupuesto del 2013. Son sus palabras textuales. Con cargo al presupuesto del 2013. Por lo tanto, cuando decíamos es suficiente, se ha demostrado que es suficiente. Ahora voy a leer la nota de prensa del Consejo de Gobierno de este pasado miércoles, efectivamente, la nota de prensa. La nota de prensa del propio Gobierno, de su Gobierno, señor consejero, de su Gobierno, esta nota de prensa dice: durante este año la Consejería de Economía y Empleo ya ha concedido subvenciones a los centros especiales de empleo por importe de 7.350.000 euros, cantidad a la que se sumarán los 1.980.000 euros autorizados esta mañana por el Consejo de Gobierno, gasto autorizado con cargo al presupuesto de 2014.
con cargo al presupuesto del 2014 y que financiará el 50% del salario mínimo interprofesional de las nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre y la paga extra. Esto es la nota de prensa de su Consejo de Gobierno. Y mire, señor consejero, nosotros, ya le digo, no admitimos ya más mentiras, más retrasos y una de dos. Usted o nos mintió dos veces, nos mintió durante la negociación presupuestaria y volvió a mentir aquí el pasado jueves 21 de noviembre, o ustedes están recurriendo a alguna técnica presupuestaria que diga lo que diga el consejero el portavoz, don José María Pérez, que acaba de intervenir con anterioridad. No nos inventamos ningún grupo. Ese proceder permanentemente al encabalgamiento de presupuestos, dejar colgando trimestres y subvenciones para el ejercicio siguiente y de esa manera vamos acumulando ahí una bolsa de compromisos y adquiridos con cargo a presupuestos que no existen. Una de dos, o mintió o el encabalgamiento presupuestario es una realidad de su gestión, para nosotros una gestión absolutamente nefasta, pero que tendrá que explicar a qué corresponde, porque vuelvo a leer, estoy leyendo el diario de sesiones y la nota de prensa de su Consejo de Gobierno. Y además, según esto, si solo se han gastado por los centros especiales de empleo 7.350.000 euros con cargo al presupuesto del 2013, ustedes han desviado una partida de lo que estaba previsto, porque estaban comprometidos 8 millones de euros, y ustedes han desviado una partida de ese presupuesto a otro sitio, o a acumular una bolsa que tienen por ahí guardada en algún lado, no sé dónde. Pero lo cierto es que no lo han gastado en el ejercicio del 2013 y con cargo al presupuesto del 2013, a pesar de tener una partida presupuestaria previsto para ello. Se vuelve a repetir lo que decía de esa técnica del encabalgamiento financiero, que probablemente han venido practicando durante muchísimos años, pero que a nosotros nos parece que es una mala gestión presupuestaria. Pero además ustedes han roto la dinámica que ya le decía durante el debate de la interpelación, que era la práctica habitual de los gobiernos de Asturias sobre la convocatoria de estas subvenciones. Hay que recordar que la convocatoria de subvenciones venía realizándose para el primer semestre en los meses de octubre o noviembre del año anterior y para el segundo semestre completo en el mes de julio o junio. Esa era la práctica habitual, lo que se vino realizando durante años. Y ahora no sabemos la razón por la que se haya retrasado la convocatoria de estas subvenciones del tercer trimestre hasta prácticamente el mes de diciembre. No queremos pensar que ustedes la hayan hecho simplemente porque había una interpelación y había una moción, pero bueno, en muchas ocasiones parece que si a alguien le motiva la actividad parlamentaria es el consejero de Economía, que va siguiendo paso a paso esa actividad y bueno, para algo sirve por lo menos esta labor de orientación del Parlamento, ¿no? Nosotros creemos imprescindible garantizar la continuidad de estas subvenciones y para una correcta ejecución presupuestaria creemos que hay que convocar las subvenciones como mínimo por semestres, como se venía haciendo hasta ahora. Esa es la razón de la propuesta que mantenemos en el tercer punto y ahí había un error y ahí se debe la enmienda que hemos presentado para esa corrección gramatical. Había un error donde hacíamos referencia al primer trimestre del 2014 y luego hacíamos referencia al segundo semestre, con lo cual era evidente que no había concordancia entre esas dos frases y por eso hemos presentado esa enmienda para rectificar ese error gramatical. Pero además también este año ustedes han cambiado las bases de estas subvenciones por resolución de 26 de agosto, donde se establece el cambio de que si para atender la concesión de estas subvenciones no se permitiera la concesión por un importe máximo del 50%, pues que se prorrataría entre los beneficiarios de la subvención en función del número de trabajadores. Nosotros creemos que con esa disposición el Gobierno ha abierto la puerta para un posible recorte en Asturias de las ayudas que reciben los centros especiales de empleo. Es cierto, y ya lo reconocimos y lo vuelvo a reconocer ahora, que las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas para esta cuestión se han reducido, el Gobierno de España, quiero decir, se han reducido más de 100 millones, pero nosotros nos opondremos a que este recorte se traslade a Asturias, como también nos opondremos a que si finalmente no hay más remedio, solo en el caso de que no haya más remedio, se traslade de forma lineal para todos los centros especiales de empleo, porque no todos están en la misma situación, en la misma circunstancia, ni para todos es tan definitivo y tan importante recibir esa subvención para mantener los puestos de trabajo. Y eso es lo que proponemos en el punto segundo de nuestra moción, que si hay que reducirlas, solo en el caso de que haya que reducirlas, porque no alcancen los créditos disponibles, esta reducción se haga atendiendo a la tipología, al grado de discapacidad del trabajador contratado, para que, ya que nadie puede negar,
que las dificultades que se tienen que enfrentar los trabajadores para acceder a un puesto de trabajo está vinculada directamente a su grado y a su discapacidad y no a otras circunstancias. En ese sentido, también quiero decir que hay una enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida que aceptaremos esa enmienda, entendemos que va en el espíritu de la moción, no distorsiona lo que mantenemos, se mantienen estos principios y entendemos que puede, en todo caso, despejar alguna de las dudas. No pretendemos ir en contra de lo que diga el sector, pero creemos que realmente el sector reconoce que no todos están en las mismas circunstancias, que a no todos les afecta de la misma manera y que, por lo tanto, ese prorrateo de forma lineal sería profundamente injusta, pero aceptamos esa condición. En todo caso, nos parece que se ha jugado con estas subvenciones, se ha retrasado de forma injustificada tanto el pago como la convocatoria de las subvenciones y cuando se ha hecho, lo ha hecho mintiendo en esta Cámara, mintiéndonos a nosotros y aplicando ese proceso de encabalgamiento presupuestario con cargo a un presupuesto que no existe, que desconocemos y que, por lo tanto, ustedes sabrán por qué lo hacen, pero ya digo que entendemos que lo más grave de todo esto, más allá de que salga aprobada la moción, es que usted, señor consejero, ha mentido en esta Cámara y a nosotros reiteradamente.